Hola, bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Biología del Desarrollo de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Antes de empezar, me gustaría que repasemos algunos conceptos. Como ustedes ya saben, los organismos complejos pluricelulares están formados por células, las que a su vez se encargan de secretar y regular una matriz extracelular que las contiene. Estas células y matriz extracelular se combinan y forman los tejidos. Reconocemos 4 tipos de tejidos fundamentales: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial, ustedes ya lo vieron en la primera clase, es el que cubre las superficies corporales, reviste cavidades del cuerpo y forma glándulas. El tejido conectivo es el que sostiene estructural y funcionalmente a los otros 3 tejidos básicos. El tejido muscular está formado por células contráctiles y es el responsable del movimiento, y el tejido nervioso es el que se encarga de recibir, transmitir e integrar la información del medio interno y externo para controlar las actividades del organismo. Estos tejidos se asocian y combinan para formar los órganos, los cuales a su vez interactúan formando los sistemas de órganos que ustedes ya conocen, como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, etc. En esta clase hablaremos particularmente sobre el tejido conectivo. Se puede definir al tejido conectivo como un grupo de tejidos derivados del mesénquima que cumplen diversas funciones. Pero vamos por partes. ¿Qué significa que es un grupo de tejidos? El tejido conectivo puede clasificarse en un tejido conectivo propiamente dicho y un tejido conectivo especializado. Dentro de los tejidos conectivos especializados encontramos el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido hematopoyético o sangre y el tejido adiposo. Veamos ahora el origen del tejido conectivo, este origen mesenquimático. ¿Recuerdan cuando hablábamos de diferenciación y determinación celular, cómo las células presentaban diferentes características gracias a un proceso de determinación y que esto estaba relacionado con la potencialidad celular y que partíamos de unas células con potencialidad absoluta o totipotentes, que era el huevo cigoto, a células maduras incapaces de formar nuevos tipos celulares? Bien, las células que derivan del mesodermo, estas células mesenquimáticas indiferenciadas, se encontrarían dentro de lo que ya consideramos células multipotentes, porque pueden diferenciarse en diferentes tipos de tejidos conectivos, como por ejemplo hueso, cartílagos, tendones o tejido conectivo irregular. De esta manera, cuando estudiábamos los derivados de las 3 hojas germinales del ecto, meso y endodermo, decíamos que del mesodermo derivaba el mesénquima, o sea, de ahí van a derivar todos los tejidos conectivos. Recuerdan también que los tejidos conectivos de la cabeza tienen un origen embrionario distinto, porque se originan a partir de la cresta neural, que serían los que están representados en verde en el esquema, y su origen sería a partir del ectodermo, o sea que son de origen ectomesenquimal. Mientras que todo el resto de los tejidos conectivos del tronco y las extremidades se originan del mesodermo. Dijimos entonces que células y matriz extracelular se combinan para formar los tejidos. El tejido conectivo es entonces un grupo de distintos tipos celulares dispersas en una abundante matriz extracelular. Las distintas variedades de tejidos conectivos se van a diferenciar por las células y por la calidad, cantidad, distribución y propiedades de los elementos de esta matriz extracelular. Dijimos también que el tejido conectivo se puede clasificar en un tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. En esta clase hablaremos sobre el tejido conectivo propiamente dicho. Otro concepto que también me gustaría que repasemos es un concepto bastante viejo, pero que todavía se sigue utilizando, que son el concepto de parénquima y estroma de los órganos. Cuando se habla de parénquima, en general se refieren a la parte funcional de los órganos,
generalmente células epiteliales encargadas de secretar o excretar, y el estroma es el que se refiere a lo que hace la estructura y soporte de la parte esta del parénquima, generalmente atribuida al tejido conectivo. Este concepto está siendo revisado y al parecer hoy en día se entiende que el estroma es tan funcional como el parénquima y no es solamente un componente del sostén. Se habla de que hay una gran colaboración morfofisiológica entre las células del parénquima y las células del estroma, y que si se aíslan uno de otros perderían sus características morfofisiológicas. O sea que este tipo de interacciones donde solamente uno era el funcional y el otro era el soporte son conceptos que se siguen utilizando pero que están siendo revisados por la ciencia hoy en día. Los tejidos conectivos van a formar entonces el estroma de los órganos. Con respecto a las funciones del tejido conectivo, estas son múltiples y variadas. El tejido conectivo es el medio donde se produce el intercambio de nutrientes, oxígenos y productos del metabolismo entre las células del tejido y la de los tejidos relacionados. Además, cumple funciones de sostén y relleno estructural. Es un reservorio de energía, ya que en el tejido adiposo es donde se produce el almacenamiento de grasa. Y además cumple un rol vital en los mecanismos de defensa, reparación y homeostasis, gracias a la presencia de células fagocíticas, células productoras de anticuerpo, y además actúa como una barrera física contra la invasión y diseminación de microorganismos. El tejido conectivo está formado entonces por células y matriz extracelular. Dentro de las células podemos encontrar células que denominamos fijas y las células migrantes. Y la matriz extracelular vamos a estudiar la sustancia fundamental y la fibra. Las células fijas del tejido conectivo son aquellas que presentan poco movimiento y se consideran como residentes permanentes del tejido. Entre ellas encontramos los fibroblastos, las células reticulares, las células mesenquimáticas y los adipocitos. Por su parte, las células migrantes son células que emigran hacia el tejido conectivo desde la sangre en respuesta a estímulos específicos. Dentro de ellas encontramos, entre otras, los monocitos, los macrófagos, las células plasmáticas y los mastocitos. Los fibroblastos son las células más frecuentes dentro del tejido conectivo y se considera el tipo principal celular dentro del tejido conectivo. Estas células son las encargadas de sintetizar las fibras de colágeno, elásticas y reticulares, y además los hidratos de carbono complejos de las sustancias fundamentales. O sea, son los encargados de producir y secretar todos los componentes de la matriz extracelular. Encontramos tres tipos de células: los fibroblastos, los fibrocitos y los miofibroblastos. Cuando una célula se encuentra en una actividad intensa de síntesis es cuando se denomina fibroblasto, mientras que las células que entran en latencia metabólica, o sea que entran en reposo, son las que se conocen como fibrocitos. En el caso de que ocurra un estímulo, como por ejemplo una cicatrización, los fibrocitos tienen la capacidad de revertir su estado al de fibroblasto y reactivar su capacidad de síntesis. También se observó que durante la reparación de heridas aparecen un tipo de células que son fibroblastos, que incluyen miofibrillas y forman lo que se llaman los miofibroblastos, es decir, son células que tienen características intermedias entre un fibroblasto y una célula del músculo liso. Esto le permitiría a la célula contraerse y desempeñar un papel en la contracción de la herida. Las células reticulares son unas células propias de los tejidos y órganos linfoides, son unas células con forma de asteroide y son encargadas de producir las fibras reticulares presentes en la matriz extracelular del tejido conectivo. Los animales adultos presentan los reservorios de un tipo de células mesenquimáticas poco diferenciadas. Estas células eran las encargadas en la vida fetal de sintetizar la matriz extracelular del feto. Al madurar, estas células se convierten en fibroblastos
y después del nacimiento se encuentran reservorios de estas células alrededor de los vasos sanguíneos, por lo que se denominan células perivasculares. Estas células pueden diferenciarse en células de músculo liso y formar nuevos vasos sanguíneos en los procesos de cicatrización. Otro tipo de células consideradas células fijas del tejido conectivo son las células adiposas o adipocitos, que son células encargadas de almacenar lípidos y producir hormonas. Estas células se encuentran rodeadas por una fina red de células reticulares, y en el caso de que los adipocitos sean el componente principal del tejido, este tejido va a pasar a considerarse como un tejido especializado, que es el tejido adiposo. Habiendo visto ya las células fijas que componen el tejido conectivo, pasemos al segundo grupo de células, que son las células migrantes. Este grupo de células están muy relacionadas con una de las funciones que vimos al principio del tejido conectivo, y era la que el tejido conectivo tiene un rol vital en los mecanismos de defensa, reparación y homeostasis. Para esto tenemos que tener en cuenta que el tejido conectivo es el campo de batalla donde se pelea la guerra de la inmunidad, y este grupo de células migrantes cumplen un rol fundamental en esta lucha por preservar el sistema inmune. Dentro de las células migrantes encontramos un grupo diverso de células que se originan en un lugar diferente y que son atraídas al tejido conectivo en respuesta a estímulos. Dentro de ellas encontramos los monocitos, los macrófagos, las células plasmáticas, las células dendríticas, los linfocitos, los neutrófilos, los basófilos, los mastocitos, entre otras. A continuación les propongo una actividad, y es que con el apoyo de los libros realicen un cuadro indicando las principales características y funciones de algunas de las células migrantes del tejido conectivo, como ser monocitos y macrófagos, células plasmáticas y mastocitos. Aquí les presento algunas imágenes ante el microscopio óptico de algunas de las células migrantes, como son los monocitos, los macrófagos, las células plasmáticas y los mastocitos. Bien, ya vimos entonces las células que forman el tejido conectivo. Pasemos a estudiar la matriz extracelular. La matriz extracelular del tejido conectivo es abundante y se encuentra formada por una sustancia fundamental amorfa y por diferentes tipos de fibras. Veamos la composición de la sustancia fundamental amorfa del tejido conectivo. La sustancia fundamental es la parte de la matriz extracelular que ocupa el espacio entre las células y las fibras. Es un material translúcido altamente hidratado de consistencia gelatinosa, donde van a estar inmersas entonces todas las células y fibras propias del tejido conectivo. Se encuentran formadas por los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Los proteoglucanos son estas macromoléculas que se forman por una cadena de proteínas sobre la que se adhieren los glucosaminoglucanos. Estos glucosaminoglucanos, también llamados GAG, son macromoléculas de hidratos de carbono generalmente sulfatadas que se unen por uniones covalentes a esta proteína, y el conjunto es el que forma el proteoglucano. A su vez, los proteoglucanos se unen por uno de sus extremos a una larga molécula de hialuronano y forma una estructura que es un agregado de proteoglucanos que presenta la característica apariencia de un cepillo limpiatubos o cepillo de mamadera. Dentro de los glucosaminoglucanos encontramos diversos tipos, como el hialuronano, el condroitinsulfato, el dermatansulfato, el queratansulfato o heparansulfato, cuya composición y porcentaje varía de un tejido conectivo a otro. Los proteoglucanos, más específicamente los glucosaminoglucanos, son los responsables de las propiedades físicas de la sustancia fundamental.
Estos glucosaminoglucanos tienen una alta carga negativa debido a los grupos sulfatos y carboxilos que se encuentran presentes en muchos de los sacáridos que los forman y forman grandes polianiones o aniones polivalentes que van a traer cargas positivas, o sea, van a traer cationes como el calcio, el sodio, el potasio y sobre todo van a traer una gran cantidad de agua, lo que le da la característica de gel hidratado. Esto va a estar muy relacionado con las propiedades físicas de la sustancia fundamental y esta gran cantidad de agua va a ser lo que va a permitir el intercambio de metabolitos y sustancias de señalización celular entre el plasma sanguíneo y las células del tejido conectivo y de los tejidos asociados. Además, va a ser esto lo que le brinde elasticidad y resistencia a la compresión y la gran red que se forma entre los proteoglucanos y el hialuronano disminuyen la movilidad de las grandes moléculas dentro de la sustancia fundamental. Relacionando esto que acabamos de aprender con el tema anterior, ustedes recordarán que cuando vimos tejido epitelial, una de las características propias del tejido epitelial es la avascularidad, o sea que no presenta vasos sanguíneos y que todo tejido epitelial por definición debe asentar sobre el tejido conectivo. Ahora sabemos que estas características físicas de la matriz extracelular, estas características de gel hidratado es lo que le permite difundir e intercambiar sustancias nutritivas y gases entre el tejido conectivo y el epitelial suprayacente. Bien, ya vimos las células que componen el tejido conectivo y los componentes de la sustancia fundamental de la matriz extracelular. Veamos entonces cuáles son las fibras que podemos encontrar dentro del tejido conectivo propiamente dicho. Las fibras son polímeros proteínicos largos y delgados producidos principalmente por los fibroblastos. Cumplen con funciones de dar resistencia a la tensión y elasticidad según la composición y proporción que se encuentren dentro del tejido. La cantidad y disposición entonces de los distintos tipos de fibras se encuentra relacionada con la función de cada uno de los tejidos conectivos. Dentro de las fibras encontramos tres tipos: las fibras colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Como actividad les propongo que con el apoyo de los libros realicen un cuadro indicando las principales características, función y ubicación de los distintos tipos de fibra presentes en el tejido conectivo. A modo de apoyo para su estudio, dejo acá algunas imágenes de microscopías ópticas, microscopías electrónicas y algunos esquemas donde van a poder observar los distintos tipos de fibra. Presten atención cuando vean fibras de colágeno, cuál es la secuencia de la síntesis de colágeno, que es un proceso muy interesante porque tiene una doble etapa, una que ocurre a nivel interno celular y una que ocurre en el espacio extracelular. Acá hay imágenes y esquemas de fibras reticulares y de fibras elásticas. En función de la cantidad relativa de los componentes extracelulares de la matriz y de los tipos celulares, el tejido conectivo propiamente dicho se puede clasificar en tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, tejido conectivo elástico y tejido conectivo reticular. A su vez, dentro del tejido conectivo denso encontramos el tejido conectivo denso irregular y denso regular. El tejido conectivo laxo es un tejido rico en células y componentes fibrilares, aunque presenta escasas fibras colágenas, no se encuentra muy especializado, presenta abundante irrigación e inervación y actúa como soporte de órganos y se encuentra ubicado por debajo de los epitelios. Con el microscopio se va a observar que este tejido tiene numerosas células de distintos tipos como fibroblastos, macrófagos, leucocitos y células del sistema inmunitario, y estas células se encuentran distribuidas aleatoriamente. El tejido conectivo denso y regular
presenta grandes cantidades de fibras colágenas, las que se agrupan en gruesos haces que forman redes tridimensionales. Se encuentra ubicado en la dermis y en las cápsulas alrededor de los órganos. El tejido denso regular, las fibras colágenas adoptan una posición paralela bien ordenada y se encuentran en estructuras expuestas a grandes fuerzas de tracción, como ser los tendones, los ligamentos, las fascias son las membranas que rodean y separan los haces musculares, y las aponeurosis, que son las membranas donde se insertan los músculos. El tejido conectivo elástico está formado por haces paralelos de fibras elásticas y se encuentran en las paredes de las grandes arterias, en algunos ligamentos de la columna vertebral y en los tubos de los bronquios. Por último, el tejido conectivo reticular es un tejido que presenta abundantes fibras reticulares anastomosadas y células reticulares y se encuentra, como ya lo dijimos, en la médula ósea y en el tejido linfoide. Por último, queremos recordarles que estas clases tienen solo función orientativa y que para que ustedes logren alcanzar el nivel de conocimiento adecuado del tema, deberán basar su estudio en la lectura y comprensión de textos de histología específica. Esperamos que esta clase les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.